Bueno, vamos a hablar de ese tema que es un tema en realidad muy actual, porque se está hablando de vapeo no más de una década y en el Perú no más de 5 o 6 años, ¿no? En el cual ha explotado esta problemática y en realidad pues no estamos haciendo lo suficiente por abordar este tema que como en el caso del cigarrillo convencional ha generado un problema de salud pública mundial que todos conocemos, ¿no? Todos hemos sido testigos de cómo esto ha crecido, tal vez hemos tenido también familiares que han tenido problemas de salud o tal vez hasta la muerte por el tema del tabaquismo, ¿no? Y en realidad esto comenzó, me avisan si avanza, creo que no, ya. ¿Se puede ver la siguiente? Sí, sí se puede ver. Correcto. Bueno, y en realidad esto comenzó hace más de medio siglo. Los cigarrillos inicialmente fueron promocionados, incluso había médicos que promocionaban el uso del cigarrillo, ¿no? Y hablaban de todas las bondades del cigarro. Esto no estamos muy alejados de lo que está pasando hoy día, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y en base a eso, pues hubo toda una cultura de desarrollo del consumo del tabaco. El hombre Marlboro fue un ícono, digamos, de lo que representaría una moda del consumo de tabaco y que no solamente se extendió al hombre Marlboro, sino también a la participación de mujeres en apoyo a campañas publicitarias, pero también ha habido estrategias en las cuales se han ayudado, ha habido la promoción del consumo de mujeres del tabaco, ¿no? Y en esa imagen podemos ver, por ejemplo, uno de los íconos de hombre Marlboro, como en el futuro terminó pues falleciendo de una enfermedad al pulmón, justamente a raíz del consumo de cigarrillos. Hay que saber entonces que ha habido una evolución del consumo del tabaco en el mundo en los últimos años y gracias al convenio marco. El convenio marco surgió pues luego de que se descubriera que la industria tabacalera financiaba investigaciones sesgadas para poder hablar de beneficios o de pocos daños del tabaco. Cuando se descubrió eso, en la década del 90, hay una película muy buena sobre eso, no, no sé si la han visto, les digo el nombre, es El Informante, con Russell, el actor de Gladiador, no me acuerdo el apellido, pero es una película muy buena que grafica muy bien cómo esa información salió a la luz y a partir de eso pues hubo un consenso mundial que casi todos los países del mundo han firmado el convenio marco en relación al tabaco, ¿no? Entonces, esa fue una estocada fatal que se le ha dado a los cigarrillos, porque a partir de esos años comenzó a disminuir el tabaco y el consumo de tabaco y a generarse normativas y leyes que abordando este tema, ¿no? Y que han dado resultados, han dado muy buenos resultados. Por ejemplo, en esta diapositiva ustedes podrán ver que en el caso de las Américas hay habido una disminución, hay algunos países que todavía mantienen niveles un poco altos, digamos, prevalencias que pueden llegar al 20 a 24%, pero antes esto podía llegar incluso a la mitad de una determinada población, ¿no? Y en el caso de Perú, como podrán ver, Perú se ubica penúltimo en este bloque, ¿no? Sin embargo, esto es solamente números, pero si lo extrapolamos a números absolutos, estaríamos hablando de que en las Américas hay 122 millones de fumadores y que 1 millón de ellos muere anualmente por causas derivadas del uso del tabaco, ¿no? Entonces, ¿cómo es la realidad en nuestro país? Ya hemos visto que el Perú no se encuentra en los niveles, en el top, digamos, de consumidores, pero hay ciertamente un nivel preocupante, ¿no? Nuestro último estudio del año 2017 en población escolar, que es representativo de toda la población nacional escolar, eh, se puede analizar que hay una tendencia a la baja, ¿no? Que comenzó en el 2005 con un 28,5 de prevalencia y que actualmente, bueno, en el 2017 se ubicaba en 9,6. De hecho, este año tenemos previsto realizar el siguiente estudio de la serie que va a permitirnos dar cuenta de no solamente del tabaco fumado, porque esto es lo que se ha venido evaluando a lo largo de los años, sino que tenemos pensado también incluir e investigar el tema del cigarrillo electrónico.
a la luz también de que no tenemos mucha información después de la pandemia, no se ha generado información luego de la pandemia de COVID-19 y este pues una excelente oportunidad para poder medir cómo estamos frente a esta problemática. Hubo una primera alarma de vapeo que se dio justamente antes de la pandemia del COVID, ¿no? Y esto fue lo que se denominó la pandemia del EVALI, ¿no? El EVALI, pues, se descubrió una enfermedad en agosto de 2019, perdón, se descubrió una enfermedad en agosto del 2019, básicamente Estados Unidos y también Canadá, en la que se comenzaron a reportar muertes por este síndrome, ¿no? Ese síndrome pulmonar que de hecho se registraron propiamente muertes, ¿no? Se registraron alrededor de 2.807 casos y 68 muertes en ese entonces antes del COVID, ¿no? Pero descubrieron también que no se asociaba al COVID-19. Descubrieron que no se evidenciaba una infección propiamente dicho, a pesar de que los síntomas eran similares a la neumonía, y que también una de las características de este síndrome, y particular de la gente que las tenía y que podía morir, eran que eran varones y eran menores de 35 años, lo cual es bastante inusual para personas tan jóvenes. Finalmente, esta investigación, bueno, ameritó que se hagan muchos estudios al respecto porque era muy inusual que sucedan este tipo de problemática, pero se llegó a determinar que fue básicamente asociado a la existencia de vitamina E en los cuerpos que fueron analizados en las autopsias y encontraron también THC, ¿no? Que como ustedes saben, el THC es el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo del cannabis o marihuana. Se confirmó eso, se confirmó que esto estaba relacionado a productos que se introducían a los vapeadores y que eran consumidos por las personas que finalmente terminaron con este síndrome Valley. Luego de eso, bueno, se disminuyeron ciertamente los casos de Bali porque se comenzaron a controlar mucho más el uso de la vitamina E y el THC. Y bueno, actualmente ha disminuido notoriamente este síndrome. Se presentó incluso algunos casos en Europa, ¿no? Pero ya digamos que ha tenido un cierto control porque justamente se identificó cuál era el problema. Sin embargo, ha habido muchos países que han optado por tener restricciones a partir de esta información y de otra información que se viene generando, ya lo vamos a ver en la parte final, pero hay bastante información y hay que ser muy cuidadosos con la información que se está, con la evidencia que se está generando porque hay bastantes sesgos en realidad, lo vamos a ver más adelante. Actualmente en nuestro país se está promoviendo una legislación, pero en algunos países de la región, como es Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Surinam, Uruguay y Venezuela, se han hecho legislaciones que prohíben la importación de cigarrillos electrónicos. O sea, no es que hay una limitación, sino que simplemente los han prohibido. Entonces, ese es un indicador muy fuerte de lo que podría ser una política pública que protege, digamos, a la población. Sin embargo, hay que saber que esto es una manera de contención de cómo está la problemática actual, pero en realidad se ha estimado, estas son estimaciones, porque no hay, digamos, estudios similares comparativos en todos los países, pero se ha estimado que habría en el mundo para el año 2022, seguramente para el año 2023 y 2024 este número ha seguido creciendo, pero habrían 82 millones de vapeadores en el mundo. Ustedes podrán ver en el gráfico que esto representa una parte pequeña, pero importante, de lo que son el 1.1 billones de fumadores en el mundo, ¿no? Hay otro grupo, hay unos 20 millones de fumadores que usan otros mecanismos que no son el cigarrillo convencional, como el tabaco calentado, o algunos 10 millones de personas, principalmente en los países nórdicos, que utilizan el famoso snus que se usa en Suecia, que es prácticamente el tabaco en unas bolsitas masticado, ¿no? O sea, es a través de la absorción de la nicotina a través de la cavidad bucal. Hay entonces un importante, esto sumaría más de 100 millones de personas en el mundo que usan estas formas alternativas de consumo de tabaco. Y las tendencias que hemos observado en el mundo apuntan
a que los adolescentes son las personas más vulnerables a caer en las garras del vapeo, ¿no? Hablo de las garras porque esta industria se ha movido de manera muy agresiva para poder aumentar el número de consumidores. Y de este modo, la medición que hace, sí, en este caso Estados Unidos, anualmente, ha podido determinar que existen niveles muy altos que en el año 2019, un año antes de la pandemia, habían llegado incluso al 27.5% de usuarios del último mes, ¿no? Usuarios actuales del último mes de vapeadores, ¿no? Entonces, esto es un dato muy potente, muy fuerte comparando con los datos que ya les había presentado en el caso de Perú, ¿no? Estos indicadores son realmente alarmantes. Y tenemos pues que en el caso de Estados Unidos se registra 1.56 millones de escolares de secundaria que tienen un uso de, de vapeadores, ¿no? Y un 4.6%, que son más de medio millón de estudiantes que informaron utilizar cigarrillos electrónicos actualmente, ¿no? Y hay pues una diversidad de tipos de cigarrillos electrónicos con diferentes concentraciones, con diferentes sabores y calidades, ¿no? También se identificó, esta encuesta ha podido identificar que en el año 2023, o sea, recientemente el año pasado, es el último dato, que uno de cuatro personas usan cigarrillos diariamente, o sea, que lo usan todos los días. También se ha encontrado que hubo una disminución, ¿no?, del consumo en el último año, claro, consumidores escolares, estudiantes que usaban alcohol en high school, pero en la escuela media sí se encontró que había un incremento, ¿no? Un ligero incremento. Estamos hablando acá, pues, en el incremento en adolescentes de 12 a 15 años aproximadamente. Entonces, es un dato preocupante porque se ha observado que incluso los regalos de los padres pueden ser vapeadores para los hijos, ¿no? Lo cual es algo realmente preocupante. También se observa que en el caso de los cigarrillos, como ya hemos podido observar a nivel mundial, las estadísticas reflejan que ha habido una disminución, ¿no? Y los escolares, pues, tienen un menor consumo de cigarrillos, del tabaco convencional, el tabaco fumado, quemado, ¿no? Menor, obviamente, que en los adultos, pero en el caso de los cigarrillos electrónicos sucede a la inversa. Los cigarrillos electrónicos son menos consumidos por los adultos, pero altamente consumidos por los adolescentes, incluso de manera superior a los cigarrillos convencionales. En el caso de Perú, ya sabemos que hay más de 80 millones de usuarios estimados en el mundo, y se ha estimado, por ejemplo, la Asociación de Vapeadores del Perú, que habrían unos 20.000 peruanos que utilizan el cigarrillo electrónico, y ha registrado la existencia de 100 tiendas formales, ¿no? Lo cual, a la luz de lo que nosotros podemos ver en las calles de la ciudad, es realmente un número muy subestimado, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las estadísticas propias de consumo en el Perú? El dato que nos arroja el último estudio, la última encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, nos dicen que en el caso de Perú tenemos un aproximadamente 17.8% de prevalencia anual de consumidores de tabaco quemado. Y que en el caso, a la derecha podemos ver en el caso de los cigarrillos electrónicos, estaríamos hablando de un total de 6.3% de jóvenes que que usan cigarrillos electrónicos, ¿no? De los cuales 7.1, la mayoría, son varones, pero hay un importante 5.4% que se trataría de mujeres. O sea que digamos que está más o menos equiparado el consumo entre hombres y mujeres jóvenes. También se ha realizado el tercer estudio epidemiológico andino, el último que se ha realizado en nuestro país, y realizado también en otros países de la región, en la población universitaria, nos da cuenta de que habría también en universitarios un uso en el 12.5% de universitarios de nuestro país.
¿no? Esto ha sido una muestra, bueno, no ha sido una muestra representativa aleatoria, pero sí de un conjunto de universidades de todo el país, por lo tanto es un dato relevante. Pero se encontró también que en países como Ecuador los datos eran realmente muy altos, ¿no? Nosotros estaríamos, digamos, en un término medio, moviéndonos con los indicadores que se registran en Bolivia y Colombia. En el Perú, los cigarrillos electrónicos comenzaron a ingresar en el 2009 a través de importaciones y ya en el 2004, el 2014 se había reportado una prevalencia de uso de escolares del 3,8%. Esto significa que entre 61.000 y 124.000 escolares habrían utilizado cigarrillos electrónicos en algún momento. Pero los cigarrillos electrónicos son en realidad, no hay un cigarrillo electrónico, sino son un conjunto de dispositivos que calientan, que hacen un calentamiento de la sustancia, que generalmente son algunos aceites, y no combustionan como en el cigarrillo convencional, pero generan un nivel de temperatura lo suficiente como para poder vaporizar la sustancia y que pueda ser introducida al organismo, ¿no? Hay diferentes tipos de estos dispositivos, por lo tanto se está utilizando actualmente el término SEAN, que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina, ¿no? Que englobaría todos estos dispositivos electrónicos. Y decía que, bueno, hay una campaña muy fuerte de tal vez el argumento más usado por quienes defienden al vapeo, es que el vapeo no tendría, digo condicionalmente, tantas sustancias nocivas como sí las tiene el tabaco, que ya tiene de por sí sin combustión 400 sustancias químicas y que al momento de combustionar esto aumenta a 4.000 sustancias químicas porque al quemarse las moléculas de algunas sustancias se transforman en otras o se combinan entre ellas formando otros compuestos, principalmente el monóxido de carbono, que es uno de los más perjudiciales para la salud, ¿no? Se ha identificado que habría 250 sustancias nocivas, 50 de ellas, estamos hablando del tabaco fumado, cancerígenas, entre ellas un componente que es el polonio 210, que en realidad también es un componente radioactivo, y el que destaca obviamente es la nicotina, que es el principal componente adictivo, que también se ha defendido mucho, se dice que la nicotina no genera daño al pulmón o no genera otros daños al organismo. Esto podría ser cierto en alguna medida, pero en realidad la nicotina, su aporte en el uso y en el tabaquismo es que genera la adicción, ¿no? El proceso adictivo en el cual la persona se ve, digamos, biológicamente y también psicológicamente dependiente de la sustancia. Entonces, ese es el papel real de la nicotina, no el generar el daño directo a los pulmones. Y esto es muy importante saberlo porque al momento que hablemos de qué cosa tiene el vapeo, el vape, nos vamos a poder dar cuenta de eso, ¿no? Lo que hay, en realidad también se discute esto, no tendríamos que estar hablando de vapor, de un vapeador, sino lo que se exhala luego de uso del vapeador es un aerosol. Un aerosol, a diferencia del vapor, tiene su, está compuesto por sustancias un poco más gruesas, digamos, que el vapor, y por lo tanto puede trasladar otro tipo de moléculas al interior de cada una de sus partes, ¿no? Entonces, eso también genera un daño importante porque hay personas que podrían estar expuestas a este aerosol sin haber usado el, el vapeador, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre los 400 grados que se tiene que se usa cuando uno fuma un cigarro, ¿no? Con estos sistemas electrónicos que calientan a menor combustión, ¿no? Estamos hablando de que puede calentar a una combustión de 210 grados, 110 grados, o algunos dispositivos incluso combustionan o transforman el líquido en 23 grados, ¿no? O sea, pero en todos ellos se ha identificado que se generan compuestos
justamente a partir de esta combustión que es un poco más controlada, pero que de todas maneras no deja de generar otros compuestos que se van a generar sobre las moléculas que ya están incorporadas en el cigarrillo. ¿Cuáles son estos compuestos que se han encontrado? Bueno, hay compuestos tóxicos, al igual que en el cigarrillo convencional. Está el formaldehído, está el acetildehído y la acrolenia, que en realidad se ha identificado que aumenta el riesgo de cáncer al pulmón. Incluso se han encontrado metales como el cromo, aluminio, metales pesados que no deberíamos. Claro que el consumo es mínimo, ¿no? Se han encontrado cantidades mínimas, pero en un determinado usuario, ¿no? No en forma crónica, que en forma crónica estos compuestos metales se pueden acumular. Y todos sabemos que estos metales pesados son definitivamente carcinógenos, ¿no? No provienen pues de los aceites que se usan, pero estos dispositivos tienen algunos metales y podrían estar involucrados también en la generación la presencia de estos metales, ¿no? Tienen también saborizantes. Los saborizantes son elementos vitales para la industria porque con los saborizantes consiguen que las personas acepten este uso. Y tienen compuestos tóxicos también como la glicerina y propilenglicol, que son pues, básicos en estos cigarrillos electrónicos para poder generar la combustión a partir de estos dos compuestos. Uno de ellos que está aprobado para uso eh, eh, alimenticio, digamos, pero que obviamente en este caso no está usando la vía alimenticia, donde el cuerpo humano podría estar preparado para metabolizarlo, sino está usando los pulmones, que definitivamente no están preparados para metabolizar ninguna de estas sustancias. Los pulmones han sido diseñados por la naturaleza para procesar el oxígeno y extraer pues, el oxígeno a partir del aire, ¿no? No es para otra cosa, ¿no? Y bueno, también se han encontrado algunos hidrocarburos y algunos aromáticos policíclicos que también son cancerígenos, ¿no? Además de que se han reportado quemaduras, explosiones y envenenamientos en general, y algo que es muy clásico es que la etiqueta, lo que dice que tiene la etiqueta, hay muchos estudios que han demostrado que no es nada exacto lo que dicen tener con lo que realmente tienen. ¿Qué nos dicen las evidencias respecto a lo que sucede cuando una persona vapea? En principio hay mucha desinformación sobre el vapeo. Si se pone a investigar, hay estudios controlados, hay, digamos, muchos estudios experimentales, pero en realidad yo lo que he tratado de hacer acá es hacer una recopilación de metaanálisis y revisiones sistemáticas que, digamos, son las evidencias científicas de mayor valor. Aunque se han encontrado que estos metaanálisis tienen algunas dificultades y las propias revisiones sistemáticas para poder recopilar información de alta calidad. Una de las principales desinformaciones que se han dado respecto al vapeo es un argumento que yo he escuchado desde hace muchos años y es el clásico 95%, ¿no? O sea, dice que el vapeo es 95% más seguro que el fumar el tabaco. Y bueno, sobre ese estudio ya ha habido un pronunciamiento de The Lancet y ha habido una aclaración de los 3 investigadores que participaron en ese estudio, que han señalado que esa interpretación se ha malinterpretado sus resultados, ¿no? Sin embargo, sobre esto último no hay mucha difusión y se sigue hablando de ese 95% de mayor seguridad que tendría los vapeadores. El uso de cigarrillos electrónicos se ha asociado también con problemas de salud mental, incluso con suicidio, ¿no? Entonces se ha encontrado que habría problemas de salud mental como depresión, por ejemplo, ¿no? Y que esto ha afectado principalmente a adolescentes jóvenes. Se ha encontrado también que a pesar de ello, la FDA no ha aprobado el uso de cigarrillos electrónicos para el tratamiento de tabaquismo o para la cesación de tabaco, ¿no? Y sigue promoviendo otras propuestas alternativas como los parches de nicotina, los chicles de nicotina, las pastillas de nicotina, los sprays o los inhaladores
de nicotina, ¿no? Porque como les había mencionado, en realidad el componente adictivo acá es la nicotina. Teóricamente lo que le interesaría a un adicto al tabaco es solamente saciar su dependencia, ¿no? O el síndrome de abstinencia a través de la nicotina y no tendría por qué utilizar otra sustancia. En el Reino Unido, en el año 2019, y ahí fue donde partió este famoso 95%, se aceptaron oficialmente los cigarrillos electrónicos para el tratamiento de cesación del tabaquismo. Esto es uno de los pocos países que en su momento recomendó oficialmente el tabaquismo para el tratamiento del tabaquismo. Y se establecieron algunas regulaciones, ¿no? Sin embargo, en este año, y hace muy poco en realidad, se han emitido normativas en Reino Unido prohibiendo los vapeadores desechables, ¿no? Los vapeadores de un solo uso, ¿no? Por un tema básicamente es, bueno, hay que decirlo, es de contaminación del medio ambiente, porque se observa cantidades muy grandes de vapeadores de este tipo en los desechos, o se observaba, ¿no? Y otra medida que ha tomado también Reino Unido, ¿no? Es promover una ley en el cual se prohíba, nuevamente destaco acá la palabra prohibir, la venta de tabaco, la venta de vapeadores, o sea, toda forma de tabaco en las personas que han nacido después del año 2009. Lo que buscan con esto es generar una generación libre de no solo de humo, sino de vapor en este caso, es decir, libre del tabaco, ¿no? Este tipo de leyes también se han prohibido en otros países, como en algún país de Oceanía, que no estoy seguro si fue Australia o Nueva Zelanda. Y también, pese a ello, pues se evidencia algunas de las imágenes las he tomado de Twitter. Yo sigo mucho este tema en esa red social donde se comparte este tipo de información y encuentro de vez en cuando este tipo de imágenes que son operativos que se realizan en tiendas muy grandes donde se incautan vapeadores que no tienen ningún control de calidad ni ninguna autorización para ser vendidos, ¿no? Y ustedes podrán ver en el piso la cantidad de productos que son decomisados en estos casos, ¿no? Otro estudio también ha encontrado que la efectividad del cigarrillo electrónico para la cessación del tabaquismo es aún cuestionable. O sea, no hay la seguridad, podríamos decir, según este metaanálisis y revisión sistemática, de que podría incorporarse como una alternativa más, ¿no? Al arsenal de herramientas que tenemos para tratar el tabaquismo, pero no necesariamente ha demostrado una efectividad, porque esto se tiene que demostrar obviamente a largo plazo y no tenemos lugares donde tienen más de 10 años de uso, ¿no? Recordemos que para el caso del cigarrillo, del tabaco, el cigarrillo quemado, se tuvo que pasar muchos años para poder encontrar esas verdades que nos han ayudado a controlar el problema desde la salud pública. También se ha encontrado que no hay diferencias pues entre el abandono del hábito de fumar y los daños de la reducción del tabaquismo, ¿no? Con los usuarios de cigarrillo electrónico y las terapias convencionales. No habría una diferencia sustancial. Y tampoco una asociación al abandono del tabaco en esta en población adulta, ¿no? En los estudios que se han desarrollado, la provisión de cigarrillos electrónicos gratuitos como intervención terapéutica se asoció a un mayor abandono del hábito de fumar, en el caso de que estos hayan sido dispensados de manera gratuita. Pero también tendríamos que decir que no se encontró ningún estudio sobre el cese completo de cigarrillos. ¿Qué significa esto? Que en realidad hay poca evidencia de que diga que el cigarrillo electrónico a la larga me va va a ser efectivo para el tratamiento, porque finalmente lo que sucede cuando se hacen estudios longitudinales es que las personas terminan usando ambos. O sea, se incorpora el vapeo al uso también del tabaco combustionado quemado, ¿no? Y eso es pues algo que no se esperaba que suceda, ¿no? Se podría decir que es una alternativa al daño reducido, sí. También los estudios han determinado que los sabores están asociados a un potencial de abuso, o sea que si se usa
tabaco con sabores estarían vinculándose a un potencial de abuso y que se debe considerar también que, perdón, que algunos temas de regulación, porque existe ciertamente un riesgo para las personas que nunca han fumado y como hemos visto en las estadísticas, los casos de jóvenes que se inician incluso con el vapeo antes de que con el tabaco combustionado. Entonces, los cigarrillos electrónicos podrían ser perjudiciales para la salud, como lo han demostrado estos estudios, especialmente para niños y adolescentes que no han desarrollado biológicamente, han madurado su organismo. Los efectos, resultados sobre la salud son inciertos y no se podría considerar que son ayudas definitivas para dejar de fumar, que por lo tanto en muchos países pues no lo han aprobado todavía como un medio para tratar el tabaquismo, ¿no? Los estudios indican que el caso dual es incluso más perjudicial que el uso solo del cigarrillo tradicional porque afectan de diferente modo al tracto respiratorio y al pulmón, ¿no? Sumándole un riesgo adicional al que tienen usando uno de los dos sustancias, ¿no? Se han encontrado pues que el vapeo aumenta la resistencia de las vías respiratorias y que pueden llegar en personas muy jóvenes a afectar su volumen respiratorio, ¿no? Teniendo casos muy recientes, incluso que se han difundido por medios de personas bastante jóvenes, incluso algunos influencers que luego que han promovido el tema del vapeo, pero luego han desistido de este apoyo, ¿no? En general, y aquí quiero destacar eso, porque esta revisión sistemática señala lo que dije inicialmente en la revisión de estos estudios, es que hay inconsistencia entre en los hallazgos que dan los estudios, y también se encuentra que hay muchas fallas metodológicas en el cuerpo general de la literatura, lo que limita la generalización de los resultados. Como habíamos dicho, el propilenglicol y el glicerol son sustancias que generan el formaldehído, que es una sustancia cancerígena, y que incrementa pues, el riesgo de 15 veces más alto de este riesgo de tener cáncer en un futuro, ¿no? También existe lo que algunas personas han negado, como les dije, el vapor. Esto no es exactamente vapor, sino son aerosoles y por lo tanto pueden incorporarse en estas partículas algunas moléculas. Y lo que se ha encontrado haciendo estudios de los lugares donde se ha fumado es que han quedado restos en el ambiente de algunas sustancias cancerígenas, ¿no? Como el ya mencionado acetaldehído, ¿no? En los lugares donde está. Obviamente que si una persona los hubiera respirado un no vapeador, hubiera absorbido estas sustancias, ¿no? Y también hablamos de que habría generar generar personas, clientes en este caso, ¿no? Entonces hay también productos anti-craving, ¿no? Que son estos rociadores que ya se están vendiendo, ¿no? Para las personas que tienen abstinencia por vapear. En general, hay una preocupación en el Organismo Mundial de la Salud, ¿no? Y que ha recomendado algunas medidas, como por ejemplo la prohibición de estos dispositivos en espacios públicos, que se den advertencias gráficas, como en el caso del tabaco combustionado, una prohibición de la publicidad, establecer una edad mínima. Sabemos que no hay una edad mínima en muchos países donde inclusive no hay regulación, prohibir los sabores porque está directamente vinculado con el aumento del consumo, ¿no? La evidencia concluyente respecto a las consecuencias de la salud es que el aerosol aumenta las concentraciones de partículas y nicotinas en el aire. Hay una exposición a la nicotina que puede ser muy variable, que hay sustancias potencialmente tóxicas como las que hemos revisado, tener cuidado con el riesgo de explosión o quemaduras y lesiones, aunque esto ha disminuido en los últimos años, y que la exposición a los líquidos puede provocar efectos adversos, principalmente en el tracto respiratorio, ¿no? Que no se deben beber o inyectarse, porque también ha habido accidentes por beber o intencionalmente por inyectarse, ¿no? Y que la sustitución para el caso de cesación, pues no es necesariamente del todo efectivo, ¿no?
y de hecho se está exponiendo a sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿no? El estudio, ustedes saben que Cochrane Collaboration es una de las más reconocidas organizaciones en los temas de salud, y también ha emitido una comunicación en la cual concluye que se podría ayudar a las personas a dejar de fumar durante al menos 6 meses, ¿no? Lo que les decía, que no a largo plazo, y que es posible que funcionen mejor con ningún apoyo, o sea, porque de alguna manera siempre se necesita, sabemos en el campo de las adicciones, que la psicoterapia es un elemento fundamental. También que se necesitan más pruebas, y en particular acerca de los efectos y los tipos nuevos de cigarrillos electrónicos que van apareciendo, que cada vez tienen más concentración de nicotina, hasta 20 veces más que haber fumado un cigarrillo convencional, ¿no? Y en el caso de Perú tenemos que, pues, que hablamos de estas 100 tiendas, supuestas 100 tiendas que reconoce la Asociación de Vapeadores, pero hay una falta de regulación. Sabemos, por ejemplo, que yo veo casi todos los días, frente a la oficina donde trabajo, que hay un colegio público, y frente al colegio público hay una tienda de vapeadores, que hay otro colegio privado al otro lado, y los chicos se ven que luego del colegio pasan, pues, por las tiendas, ¿no? Algunos de ellos comprando productos. No hay una regulación, por lo tanto esto se puede dar, ¿no? Y no solamente en Lima hay espacios de negocios de vapeadores, ¿no? De vapeo, sino también en ciudades. Esa es solamente una muestra que podemos ver, que uno va al Google Maps y puede encontrar en todos lados tiendas por todos lados, ¿no? El tambo tiene también, no solamente tambo, sino muchas tiendas, bodegas en realidad también, tienen los vapeadores y los líquidos puestos en línea de caja, ¿no? Lo cual, en realidad, esto no se permite para el tabaco combustionado, pero sin embargo, a falta de regulación, esto lo pueden hacer de una manera descontrolada. Y luego también habría que mencionar que sí existe un proyecto de ley, ¿no? Para el vapeo, que este proyecto de ley se presentó en noviembre del 2022, como ustedes ven, pero que a la fecha no ha logrado ingresar al Pleno. De hecho, el mes pasado, me parece que el 10 de mayo, perdón, de abril, se aprobó un dictamen que podría poner en adelante este proyecto de ley en, sometido al Pleno, para poder ver si se aprueba. Lo cual sería sumamente necesario, porque nuestra actual ley de tabaco no controla los vapeadores. De manera que pueden haber esta publicidad que ustedes ven al costado, que seguramente cuando habrán ido al sur habrán podido ver muchos de estos letreros gigantes en la propia carretera. Hay ofertas especiales por el Día de la Madre incluso, ¿no? Para que la madre pueda vapear, lo cual está claramente contraindicado, sobre todo si la madre va a trasladar estas conductas a los hijos, o incluso si la mujer está embarazada, ¿no? Y luego tenemos, pues, muchas noticias que aparecen de la prohibición, pero a la vez también mucho ataque de la industria, que promueve su uso y defiende, pues, su uso, ¿no? En el sector salud se ha tomado ya medidas. El MINSA ha impulsado muchas campañas. De hecho, junto con COLAT, desarrolla algunos eventos para poder difundir estas evidencias principalmente entre la academia, entre los funcionarios de diversas entidades, pero creo que también hace falta un poco difundir esto a las personas y al público en general. Y bueno, este justamente es un espacio que podría servir con ese fin, ¿no? Eso sería todo. Yo quiero simplemente agradecerles por la invitación, y en general ustedes quedo dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias.